Yo empecé, como todo muchacho, niño, siendo un buen deportista. Jugaba mucho a la pelota, jugué en la selección de básquet. Estuve en muchas selecciones del colegio haciendo mucho deporte. Eh, y mi vida transcurrió de una manera muy alegre. Mi niñez la recuerdo con mucha energía, viviendo a mil por hora el deporte, los juegos, la familia, ¿no? Y siempre fui un chico muy querendón, muy amoroso, muy apegado a mi mamá, sobre todo. Muy preocupado siempre por la unión de la familia, ¿no? Las navidades y todas esas cosas siempre era parte de entender que el amor iba por ahí, ¿no? En la adolescencia ya las cosas empezaron a cambiar un poco. Conocí la música, ¿no? Y la música me hizo transportarme a otro nivel de frecuencia. Sin saberlo en ese momento, la música me hizo vivir otro tipo de realidad a nivel mental, ¿no? Era como estar en otro mundo, en otra realidad. Los Beatles, sobre todo, y el rock en general, eh, encauzaron en mí una forma de ser, una forma de pensar. Y empecé a sentir que la música podía ser un gran vehículo desde muy chico para cambiar las cosas, para cambiar el mundo, para decir cosas, para manifestarse, para expresarse, ¿no? Como todo artista, ¿no? Sentí el llamado artístico muy fuertemente a partir de los 14, 15 años que empecé a tocar la guitarra. Eh, y a la vez sentía siempre un llamado de disconformidad. En la adolescencia fue cuando empecé a sentir esa disconformidad y no me veía igual que otros, ¿no? La música así transcurrió muchos años, siempre al lado mío, ¿no? Y con muchos problemas para insertarme luego de terminar el colegio en la vida universitaria, ¿no? Eso de no saber qué estudiar. eh, Siempre me sentí como que un poco perdido, sabiendo mucho y siendo un gran lector, un ávido lector desde muy chico, con un gran conocimiento, una gran cultura, por mi cuenta, ¿no? No porque el colegio me lo enseñó, fui al colegio como todos, sin embargo, mi avidez, mi deseo por entender, aprender, siempre estuvo ahí, ¿no? Eh, Incluso pude aprender inglés desde muy chico, estudié inglés, sí, en academias. Recuerdo que les resolvía los exámenes de inglés en el colegio a los chicos. Los amigos iban cambiando los exámenes y me iban dando y los iba resolviendo. Como digo, la música estuvo siempre y el problema de la universidad fue fuerte, ¿no? Porque estudié Derecho, estudié Administración de Empresas, estudié Ingeniería de Sonido, ¿no? Y finalmente mi padre me convenció para que yo decidiera por una carrera seria y clásica como el derecho, ¿no? Y ese derecho de alguna manera me proporcionó después, años después, la forma de vivir, ¿no? Vino todo el ámbito de la abogacía, ¿no? Formé mi estudio y tuve buenos, muy buenos y grandes casos, ¿no? El estudio creció rápidamente. Me volví una especie de abogado en el estudio, ¿no? Porque yo era el dueño del estudio, eh, que representaba casos siempre el pequeño contra el grande, ¿no? Los grandes abusos, y esos grandes casos siempre los he ganado, siempre los gané, con mucho esfuerzo, con mucha búsqueda, porque ustedes tienen que entender que eh, en este sistema el grande siempre esconde las cosas, ¿no? Esconde sus errores, sus delitos, y uno, pues, el pequeño tiene que, pues, empezar a buscar hasta armar todo el rompecabezas, ¿no? Y me convertí, siento, en una especie de antihéroe de causas perdidas, ¿no? Accidentes automovilísticos, empresas grandes que no querían pagar seguros, accidentes aéreos, personas que no podían cobrar y que finalmente terminaba llevándolos y ganándoles los casos, ¿no?
Y de ahí vino la política, ¿no? Y también me introdujo en el mundo de la política, fui candidato a la alcaldía de mi ciudad, porque siempre creí que tenía un deber, una misión para lo que yo era, para lo que representaba, ¿no? Y fue un gran fiasco porque meterme a la política, aunque siempre estuve muy ligado al conocimiento político, leía y aprendí, participé también de muy muchacho en la vida política en un partido. Y después me lancé a los 30 años solo a formar un movimiento político y participar en las elecciones de alcaldía de mi ciudad. Fue, como digo, un fiasco porque primero quedé casi penúltimo, segundo, la experiencia fue que mucha gente me pedía cosas antes de votar por mí, ¿no? Que le regalara algo, que les diera algo. Incluso habían partidos que venían a ofrecerme que yo participara con ellos, pero me pedían dinero. Y era fue una realidad que no conocía y que cuando la palpé dije, esto no es mío, ¿no? Me equivoqué. Y no era el camino por ahí, la política tampoco fue por ahí, ¿no? Y a partir de eso, eh, ya el camino fue llano para haber probado muchas cosas y entender que todo estaba dentro, ¿no? Todo era un camino desde la conciencia. Y así fui integrando mucho conocimiento, mucha filosofía, mucha meditación, mucha reflexión y mucha imaginación, hasta que las cosas se dieron y se abrieron y se descargó la información en un momento específico de mucha búsqueda, por supuesto, ¿no? Porque no es instantáneo. Esa búsqueda eterna, esa búsqueda incesable, hace que de alguna manera llegue el momento en el cual se acoplan todos tus fractales para que la información que eres arriba y en todos los universos lleguen hacia ti y se abran todos los programas originales y se descarguen. Y básicamente esto es lo que soy, esto es lo que siempre fui y es una búsqueda que llegó a ser encontrada mediante mucho esfuerzo y un camino incesante de entender y buscar. Siempre me sentí diferente, siempre sentí las cosas diferentes. Cuando era niño, en vez de salir a jugar, me ponía a leer. Cuando era niño, veía las cosas de una manera, desde un ángulo distinto, desde una perspectiva distinta, que luego después he percibido, he podido entender que no todos lo veían así, ¿no? Pude entender que el amor incondicional estaba ya activado dentro de mí, ¿no? El no fijarme en mí, el que otros fueran primero, el que siempre fuera yo, el que me entregaba, el que daba, el que ayudaba, ¿no? Esas fueron las primeras señales, ¿no? Siempre fui así. Ayudaba mucho a mi mamá, de chico recuerdo, en los quehaceres de la casa, en una vida en que había pues que estar siempre haciendo cosas, cumpliendo roles. Y yo era muy activo ayudando a mi mamá, ayudando en casa, eso sí lo recuerdo mucho, dándole la mano siempre, estando pendiente de ella. Y después ya eso se vio instalado en una especie de rebeldía, ¿no? Una rebeldía innata que empezó a nacer, una disconformidad. Siempre sabía cuál era el trasfondo de las cosas, es decir, cuando veía algo, entendía algo, ya sea en la televisión, ya sea en los periódicos, o ya sea en mi propio hogar, o ya sea en mi propio entorno del colegio, siempre podía entender, sin poder explicarlo, podía entender de qué iba, qué estaba pasando en el fondo, quién era esa persona, quién era ese ser, o qué intención traía, pero en ese momento no podía explicarlo, hoy puedo explicarlo. Y ahora puedo hacer una mirada mucho más panorámica, un enfoque mucho más certero, ¿no? Y en realidad era una disconformidad, pero que me permitía ver lo que otros no estaban viendo. Me permitía entender y me permitía ponerme desde una posición o una postura distinta, ¿no? Y eso generó que ya años posteriores en la música, ¿no? Sentir el llamado a hacer un mensaje al mundo siempre. Mis canciones, por ejemplo,
siempre han tenido un mensaje hacia el mundo. Siempre quise hacer un mensaje al mundo. Y en el fondo no sabía por qué. Y en realidad el mensaje al mundo era porque mi ser cronológico entendía que se acercaba un tiempo en los cuales nos iban a mostrar los grandes cambios y la elevación de la conciencia del planeta. Y esta elevación de la conciencia del planeta estaba obligando a muchos de nosotros a elevarnos también, a iluminarnos y a salir de esa frecuencia que había quedado atrapada en esos programas que ya he dicho muchas veces, ¿no? Entonces, sí, siempre fui. Y al final, siempre fue el corazón hablando, porque lo que pude entender es que siempre ha sido el corazón, la biblioteca celular, como siempre lo he dicho, el que me habló desde muy niño, el que siempre habló, siempre dijo lo que tenía que ser, y como no estábamos acostumbrados a escuchar al corazón, creíamos pues que eran ideas que pasaban, ¿no? Pero en mí quedaban, y fueron quedando y se fueron haciendo más fuertes. El corazón siempre habló y al final tomó la postura, la posición y tomó el control de lo que soy ahora, ¿no? Yo no pienso las palabras, no pienso las ideas, solo las siento. Y cuando las siento es que estoy conectado con el todo, con el universo completo. Y ahí es cuando sale realmente la verdadera verdad, ¿no? No la de otros, sino la tuya misma, la que está conectada con todo el campo cuántico del universo. El primer propósito que vengo a ofrecer dentro de mí y para los demás es aprender a sentir. Debemos reaprender a sentir. Hemos manejado una red que está instalada en nosotros, que son las emociones. Y esas emociones básicamente no han sido manejadas por nosotros. No han sido manejadas por nosotros. Han sido manejadas por todos los estímulos externos que existen en el mundo de la 3D. La familia, las obligaciones, los deberes, la televisión, las noticias, todo lo que influye en el mundo externo ha controlado nuestras emociones. Y esas emociones tienen que ser reprogramadas desde nosotros mismos. Y mi finalidad como un primer propósito es entregar información que les permita reconocer esas emociones, reeducarlas, resetearlas y restablecerlas en su propio nivel frecuencial cuántico. Somos una computadora cuántica, original, un ser vivo. Somos la verdadera computadora. Todos los celulares, laptops, son copias maestras del original que somos nosotros. Segundo propósito, activar el corazón esmeralda, que es un guía neurofrecuencial, es un reactor neurofrecuencial que está instalado ya en el nuevo Sol para que entregue una nueva frecuencia a la humanidad y que ésta proyecte su frecuencia a través de su conciencia y que ese corazón esmeralda pueda activar el alto corazón, el que está acá a la altura del timo. Ese alto corazón les va a permitir entender, mirar las cosas desde otra perspectiva, desde una perspectiva mayor, desde una perspectiva del desapego, desde una perspectiva de la trascendencia, desde una perspectiva de ser y ya no solamente vivir, experimentar. Ahora somos una conciencia mayor. Tercer propósito, entender que todos los programas que están instalados en esta humanidad deben ser revisados por cada uno de nosotros para saber si son originales o han sido intervenidos e interferidos en nosotros mismos. La mayoría de nosotros
Vivimos con programas que fueron interferidos desde la religión, la educación, la salud, la economía, la política y sobre todo la muerte. La muerte que tiene que ver con el campo ancestrológico, el miedo a la muerte o el miedo al contacto con los espíritus, dice Monos. No necesitas a nadie más que canalice a tus familiares fallecidos. Tú lo puedes hacer, porque cuando tus familiares han fallecido, tú puedes rápidamente conectar con todo tu linaje. Y aquí viene el cuarto propósito, la conexión con tus ancestros y antepasados. Todo lo que ellos hicieron, sintieron, sufrieron, ancestros y antepasados, en vidas pasadas, lo traes tú cargando. Y eso no significa que tú seas ellos, pero sí tienes sus programas. Y ese archivo está lleno de esos programas antiguos, que no te sirven para nada, no te sirven para evolucionar ni para avanzar. Por eso tienes que revisar cuál ha sido tu relación con tu tronco genealógico, con tu árbol genealógico. ¿Quiénes fueron tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos? ¿Qué hicieron? ¿Dónde estuvieron? Muchos de ustedes han perdido esa conexión y llegan a este planeta solamente a experimentar una vida en el presente y por el presente. Y no han entendido que ustedes son seres multidimensionales, que se están moviendo en todo nivel y que sus propios ancestros y antepasados están contactados con ustedes, generándoles todo lo que han sentido, han vivido, todo aquello que sufrieron y que no pudieron solucionar, lo están manifestando en ustedes. Por eso es momento que se conecten con su presente, con su pasado y con su futuro, en una misma línea de tiempo. Los engañaron a todos diciéndoles que la vida era presente, pasado y futuro, como una cuestión lineal. Y no es así. La vida es multidimensional. Nosotros podemos ir al pasado, estar en el presente y crear el futuro a la vez. Por eso nuestros ancestros y antepasados son tan importantes para que podamos liberarnos de todo eso que dicen cadenas, maldiciones, contratos, pactos, juramentos, que en realidad no son más que cargas kármicas, pero que nosotros mismos podemos hacer el trabajo de liberarnos. Así que vamos por ese camino de liberación entre ancestros y antepasados.